Belcranel el mago guerrero. Capítulo 21. La nueva sede de la familia Miach. Aunque suelo poner esto al final del capítulo, sentí que debía ponerlo aquí hoy. Este capítulo continúa un par de días después de la cacería del conejo. Bell estaba con Miach, ambos hombres se encontraban caminando por una zona bastante lujosa, la cual se encontraba relativamente cerca de la mansión del crepúsculo, la sede de la familia Loki. Lo que el dios y el aventurero buscaban, era una mansión, o incluso un terreno, en el cual se construiría la sede de la familia Miach, todo por sugerencia del albino que se había ofrecido a costear todos los gastos, y cuando le dejó en claro a Miach que eso estaba fuera de discusión, ambos terminaron buscando dónde instalarían la nueva sede de la familia Miach. ¿Por qué Naasa-chan no quiso venir?, murmuró Bell, más para sí mismo que para su compañero, pero de todos modos, Miach respondió. Eso se debe a que tenía que informar a nuestros clientes frecuentes que planeamos cambiar de sede, habló el dios de cabello azul con una calma que rivalizaba con la del albino. Ante la respuesta del dios, el humano simplemente refunfuñó en silencio para que Miach no escuchara. Ya hemos visto muchas casas, ¿por qué aún no te decides por ninguna, Miach-sama?, preguntó el albino con calma, aunque Bell jamás lo admitirá en voz alta. En realidad le parecía relajante pasar un rato con su dios, era por así llamarlo un tiempo de hombres, después de estar rodeado de muchas mujeres. Aunque el conejo no se quejaría, no pudo evitar admitir que tener a un amigo de su mismo género lo ayudó bastante a relajarse, otra razón más por la que estaba agradecido de haber escogido a Miach como su dios. Con pensamientos así, tanto el dios como el humano hablaron calmadamente de cosas triviales, ambos apreciando la compañía del otro como grandes amigos casi instantáneamente. De esa manera la búsqueda de alguna mansión para la sede de la familia Miach siguió por un largo tiempo, hasta que el albino se aburrió y compró el terreno más grande que pudo encontrar, bastante para el desconcierto de Miach, que a diferencia de los demás dioses no le gustaba destacar en exceso. Disculpa Bell-kun, ¿qué pretendes hacer comprando un terreno tan grande?, preguntó Miach al albino mientras ambos se encontraban parados frente a un gran terreno que tenía una pequeña montaña en el centro del terreno. El terreno medía alrededor de 600 metros cuadrados, y en el centro del terreno, había una montaña, no una colina de alrededor de 6 metros de alto, y en la cima de la montaña se encontraba un árbol de flor de sakura, que florecía majestuosamente. Es bonito lugar, ¿no crees, Miach-sama? Ignorando la pregunta del dios, el albino hizo otra pregunta con su calma habitual, que ya no era tan habitual. Suspiro, sí, tienes razón, es un bonito lugar. Con un suspiro de derrota Miach respondió a la pregunta de Bell con una voz tranquila. Aunque, creo que necesitaremos una mansión para la sede de la familia Miach, y siendo honesto estoy en contra de esperar varios meses para los permisos de construcción y demás, prefiero pagar una multa por lo que voy a hacer, habló Bell, con emoción en sus palabras. Justo cuando el dios estaba a punto de preguntarle al albino a qué se refería, el aventurero de ojos rojos ya estaba en la pequeña colina debajo del árbol de sakura. Cabe resaltar que ambos se encontraban en la entrada del terreno. Cuando Bell se paró debajo del árbol de sakura, se quedó contemplando los ligeros rayos de sol que se filtraban a través de las hojas rosadas del árbol de sakura. Linda vista, pensó Bell para sí mismo mientras bajaba su mirada al suelo, para posteriormente arrodillarse sobre el pasto de la colina y colocar las palmas de sus manos en el suelo y luego comenzar a enviar su poder mágico a través de su cuerpo, para activar su manipulación sobre el elemento de la tierra. Mientras un aura café era expulsada del cuerpo de Bell, un montón de paredes se elevaban alrededor de la colina, rodeándola, por encima de ella, por debajo, creando un montón de pasillos y habitaciones al entrelazarse. En poco tiempo, una mansión que era incluso más grande que la mansión del crepúsculo, se alzaba imponente en el lugar que hasta hace poco era un lugar vacío. Miach estaba asombrado mientras veía lo que había hecho Bell, a pesar de haber visto cómo la roca y tierra se levantaban para formar tal mansión. La nueva sede parecería estar construida de ladrillos de color arena, era una casa que fácilmente podría acoger a 500 personas, y aún sobraría espacio. La puerta principal, que medía aproximadamente 3 metros de alto y 2 de largo, se abrió, dando paso a Belcranel, el creador de esta casa, que se dirigía hacia Miach con una sonrisa triunfante en su rostro, evidentemente orgulloso de su propia creación. Cuando el aventurero de ojos rojos se paró delante de su dios, a una distancia relativamente alejada para mostrar respeto, pero tampoco tan larga como para mostrar sumisión, decidió hablar. Miach-sama, ¿pasamos a conocer nuestro nuevo hogar?, preguntó el conejo con una sonrisa de lado mientras observaba a su dios con diversión al notar su ligero aturdimiento.
Sí, respondió el dios de cabello azul distraídamente, obviamente aún estando en su propio trance por el shock causado ante la inmensidad de la mansión. Mantener esto costará una fortuna, pensó distraídamente el dios mientras él y Bell comenzaban a adentrarse en la mansión. Tras su entrada, las enormes puertas, que por cierto eran de madera, se cerraron por sí solas, dándoles un vistazo más detenidamente. Miach notó que esas puertas tenían lenguaje rúnico y para su mayor sorpresa, estaban escritas en lenguaje divino. Aunque el tiempo que tuvo para apreciar las runas fue corto, Miach supo que esas puertas estaban encantadas para solo abrirse ante Bell, Naasa y él, por lo que cualquier persona que intentase infiltrarse simplemente fracasaría e incluso si usaba la fuerza, recibiría una descarga de electricidad, cortesía de la magia del rayo imbuida en algunas runas. Después de que Miach quitara su vista de la puerta, tallada finamente con runas mágicas escritas en lenguaje divino, Miach movió la vista hacia las paredes, donde su sorpresa no se pudo disipar. Ahí, en las paredes de la sede, había cuadros tallados de los miembros de la familia Miach actual, había un cuadro donde estaba Miach tallado a detalle, otro donde estaba Bell, otro donde estaba Naasa y un último cuadro, del tamaño de un mural que estaba al final del pasillo donde estaban Bell, Naasa y él. Los tres se encontraban de pie, con sonrisas en sus rostros, con la nueva sede de la familia Miach como fondo y debajo del mural, escrito finamente en todos los lenguajes, élfico, humano, divino, demoníaco, etc., estaba la frase: siempre hay espacio para nuevos miembros. Todos los detalles que Bell había puesto en la casa sorprendieron a Miach, pero antes de que pudiese preguntar, Bell le había dicho que ese era el cuadro más grande, ya que pretendía tallar las imágenes de los miembros que se unirían en el futuro. Luego de que Miach llorara un poco de felicidad por todo lo que Bell hacía por su familia, ambos continuaron caminando, hacia donde Bell le había contado al dios que estaba el patio interior. Cuando llegaron, el dios se sintió embelesado por la belleza del lugar. Ahí, intacta estaba la colina de antes, con el árbol de Sakura en su punta, pero alrededor de la colina, habían crecido flores, arbustos, e incluso algunos otros árboles frutales, pero sin lugar a dudas, la parte más bella era la cima de la colina, donde reposaba el árbol de Sakura, con algunas flores que lo rodeaban y era besado por los gentiles rayos del sol que caían desde el techo abierto del patio interno de la sede de la familia Miach. Hasta ahora, la mansión era, en resumidas palabras, hermosa. A pesar de que Bell aún guardaba muchos lugares hermosos, el mismo albino no pudo evitar confesar que su parte favorita de la sede, era el patio jardín interior, que era donde se encontraban. De esa manera continuó la expedición de la nueva sede de la familia Miach por el dios y el albino, que visitaron todas las habitaciones, las cuales eran 2 veces más grandes que la sede anterior de la familia. Al igual, para la sorpresa de Miach, todo estaba amueblado e incontables lámparas mágicas se esparcían por cada rincón de la mansión, proporcionando una iluminación perfecta todo el tiempo. Cuando ambos hombres terminaron de realizar su recorrido por la nueva sede de su familia, el dios Miach no pudo evitar preguntar a Bell: disculpa Bell-kun, cuando el gremio vea que construimos esto sin permisos, nos multarán. ¿De dónde sacaremos el dinero suficiente para...? Miach hablaba con preocupación en su voz, pero esa preocupación fue cortada por las palabras de Bell. Tengo mucho dinero tras mi primera expedición al laberinto en solitario. También hace poco, Ice-chan me dio mi parte de la expedición que hice en cooperativo con la familia Loki. Yo diría que tengo casi 1 billón de balis, pero en caso de que haga falta más, siempre puedo intercambiar alguna poción extraña a cambio de pagar la deuda, ¿no crees, Miach-sama? Bell habló despectivamente, como hablando del clima, dejando muy en claro que la familia Miach no se tendría que preocupar por problemas monetarios nunca más. Antes de que Miach pudiese volver a hablar, fue interrumpido nuevamente por las palabras de Bell. Bueno, creo que ya estuvimos demasiado aquí, es hora de irnos. Seguramente Naasa-chan estar preocupada por nosotros, Kami-sama, dijo Bell con su tono de voz calmada, aunque su mirada era la de un niño a punto de hacer una travesura. ¿Cuántas veces debo decirte que no me llames así? Solo llámame por mi nombre, habló Miach de manera calmada, aunque en su voz se notaba un toque de irritación, pero a su vez una diversión aún mayor. Cuando consiguió que la calmada actitud de Miach cediera ante su broma, Bell estalló en risas alegres, a las que posteriormente se le unieron las risas de Miach. De esa manera ambos decidieron que irían a empacar sus pertenencias a la antigua sede de la familia, y que mañana Bell iría a visitar a Ina al gremio para informar de su expedición a los pisos profundos, debido a que aún no había hecho eso, y también para averiguar de cuánto sería la multa por construir algo tan grande sin permiso. Fin del capítulo.